Bienvenidos a Psicotepec, el único podcast de psicología libre de furros. Y si no has entendido la referencia, te lo explico en los comentarios. Así que sean bienvenidos un día más a Psicotepec, este programa de divulgación de la psicología. Y el día de hoy me acompaña Migue. ¿Cómo estás, Migue? Hola, muy bien, aquí sufriendo las inclemencias del calor. Para aquellos que digan que el cambio climático no existe, esperemos que no sufran de calor. Bienvenido al verano más frío del resto de tu vida. Uf, qué triste. Ya Esperemos que sé. sea mentira. Esperemos que nos salve cualquier cosa del calor extremo. Pero ese será tema de en otro momento, el calentamiento global. El día de hoy vamos a traer la segunda biografía, si no mal recuerdo, sí, ¿no? La primera Sí, fue sí, sí. Watson. Así Hoy es. traemos la segunda biografía de un psicólogo famoso. El día de hoy no nos acompaña Roger, pero pues estamos aquí. Ya se nos anexará en futuros capítulos. Y vamos a hablar sobre la segunda biografía. ¿Quién es la segunda biografía, Miguel? Ok, bueno, pues hoy nos toca hablar de un personaje sumamente conocido por el gremio psicológico. Esperemos que sumamente conocido por la comunidad en general. Vamos a hablar de nada más y nada menos que Burrus Frederick Skinner. B.F. Skinner para los cuates. Si tú eres ajeno a la psicología, lo más seguro es que conozcas a Freud. Vámonos con un verdadero psicólogo que inspiró mucho y fue bastante destacable en el siglo XX, que gracias a él prácticamente la psicología se ha tomado más en serio, ha plantado muchas bases para que la psicología sea tomada como ciencia y pues prácticamente se enfrentó a toda esta maraña de conocimientos o psicológicos que venían del mentalismo y de cosas subjetivas. Así que empezamos. Frederick Burroughs Skinner. No es cierto, al revés. Burroughs Frederick Skinner. B.F. Skinner nace en 1904 en Estados Unidos. ¿Ok? Y lo más importante de él es que durante su infancia, él quería, o bueno, durante su etapa de educación básica, él quería convertirse en escritor. Intenta convertirse en escritor, pero se da cuenta de que no es tan bueno escribiendo y que no tenía eso, entonces decide mirar a otros lados. Skinner entonces se da cuenta de, entre todas las cosas que leía, recordemos, quieres ser escritor y para ser escritor necesitas leer y para leer pues tienes muchos libros. Entonces, entre todo el montón de libros que tiene, lee un artículo que hablaba sobre el conductismo de Watson, que hacía críticas al conductismo de John B. Watson, el sujeto que hablamos en el podcast anterior. Y le interesó tanto que decidió meterse a estudiar psicología por todas las críticas que le hacía al modelo de Watson. Entonces, él decide meterse a estudiar psicología y pues se gradúa de la Universidad de Harvard y pues tenemos a un nuevo psicólogo que era muy prometedor porque aparte él pensaba en la psicología de otra forma a comparación de la que se encuentra. Él entra a la universidad con una psicología bastante, como les había mencionado, subjetiva. Pues están todas estas ideas del psicoanálisis, de la introspección, y aparte está la otra cara de la moneda donde está Watson, donde decía que hay que hacer el método científico, bueno, aplicar el método científico a la psicología para que hacerlo más comprobable, predecible y hacer de la psicología una ciencia. Brevemente, en esta parte de su vida universitaria, cuando decide inclinarse por la psicología y entrar en la Universidad de Harvard, pues se da cuenta de algo muy importante para esa época. Venía influenciado por Watson, por el avance de Watson, por esta parte de, retomando un poquito lo que hablamos la vez pasada, de la separación de una psicología pues medio filosófica, medio introspectiva, medio incapaz de definir algunos puntos y apenas en su hervor de fundamentarse como una ciencia, como una disciplina con un rigor, con bases científicas que busca analizar y enfocarse en preceptos, objetos que sí pueda estudiar, que sí pueda
descomponer, analizar, como cualquier experimento. ¿Y qué es lo que pasa? Pues en esta parte también se encontró que la psicología todavía no estaba en ese punto, por lo cual él decide como abstraerse de esta parte de la conciencia y dejarlo más, al igual que Watson, como para temas filosóficos, sino más centrarse como en la conducta humana, dar un estudio científico de la conducta humana. Ujú. Entonces, tenemos que empezar a definirse y podemos decir que, aparte en sus estudios, empezó a hacer también algunos críticas al conductismo de Watson y él mismo definió su propio conductismo como el conductismo radical. ¿Por qué radical? Porque él planteaba este cambio completamente de hacerlo objetivo. Watson lo quería objetivo, pero en este caso, Skinner decía que tanto pensamientos como la imaginación o fantasía y todos estos eventos privados que no estudiaba Watson, también eran parte de algo físico que tenía que ver con la conducta y que estos pensamientos no solo eran, no tenían como, no estaban en otro plano prácticamente, sino que eran procesados en el mismo cerebro, en alguna parte del cerebro, y que se presentaban debido a todas las circunstancias que había por el ambiente. Entonces los pensamientos surgen por todas estas interacciones que hay en el ambiente y por eso también dice, no, los pensamientos no son subjetivos, no son de otro mundo, no son no los podemos separar porque surgen de toda nuestra experiencia con lo que tenemos alrededor. Si viene un carro a toda velocidad y tú planeas cruzar la calle y dices, ok, no me voy a cruzar. ¿De dónde surgió ese pensamiento? ¿De la nada o de que viste que venía un carro a toda velocidad? El carro a toda velocidad. Entonces, él dice, el pensamiento está ahí, pero no está separado de la realidad y del cuerpo en el que estamos. Entonces, no debemos de separarlo. En esta parte también Skinner vislumbraba la conducta humana como este conjunto, como bien lo dices, Benja, que no solo es esta reacción fisiológica, como fue lo de Pavlov, sino que también el humano reaccionaba ante contingencias. Y cuando empieza a analizar contingencias, empieza a darse cuenta que, como bien lo dices, todas estas partes, todas estas influencias sonoras, ambientales, lingüísticas, nos empiezan a generar una especie de adaptación al medio. Nos generan ideaciones, pensamientos, pero resulta que eso también es una parte de la conducta. Y eso es lo tan interesante de Skinner, que su perspectiva, su proyección hacia esto no era descartar esa parte, sino verlo como una forma evolucionada de la conducta, como surgió originalmente con los experimentos de animales, que creían que era como más directo, es como el condicionamiento clásico, estímulos muy directos. El ser humano también tenía estas partes complejas, que no se descartaban ni se dejaban a la luz de una abstracción metafísica de que emociones y que si esta parte inexplicable, sino darle un objeto concreto a la explicación. Y bueno, también aparte de la gran influencia que tuvo John B. Watson en toda la formación de Skinner, tuvo una gran influencia de un psicólogo también eh, con el que estudió en la Universidad de Harvard, que fue un gran colega para él, un gran amigo que se llamaba Fred Simmons Keller, que pues bueno, él se abocó también a la promesa de una psicología conductista, pero él también influyó mucho en la psicología, bueno, formación pedagógica. Pues prácticamente por lo que leí, me dio a entender que Skinner también es como que se desilusionó de la psicología en cierto momento, porque dice que Keller fue el que le ayudó y le motivó y lo convenció de que la psicología podía ser una ciencia exacta, una ciencia biológica. Entonces, al parecer, Skinner tuvo un momento durante sus estudios en los que tal vez se desilusionó o planeaba salirse de la carrera y fue Simon Keller el que le ayudó a seguir adelante, lo convenció y gracias a él tenemos muchas otras cosas que hablaremos en un futuro. Y aparte, pues Keller se dedicó prácticamente a la educación. Él desarrolló el plan Keller, que también es conocido como educación individualizada. Entonces, de él hablaremos en otra parte porque pues, nos llamó la atención ahora que estuvimos estudiando a Skinner y la biografía de Skinner. Y pues estamos viendo también personajes con los que se involucraron y uno de ellos es Keller, que también llamó bastante la atención. Por lo mientras, quédense de que Keller le ayudó a Skinner a seguir en la carrera
y que se dedicó desde la etapa conductista a mejorar la educación de niños con este plan Keller, que es educación especializada o individualizada para prácticamente es un plan que se basa en las necesidades de cada niño, ¿ok? O por lo menos eso me dio a entender. Necesito estudiarlo más, pero eso es lo importante de Keller. Y seguimos con que Skinner, aparte de ser muy creativo, era bastante creativo y le gustaba construir cosas. Entonces, tenemos que él creó la famosa caja de Skinner. Ajá. Él creó la famosa caja de él mismo. Se llama caja de Skinner por él mismo. En donde metía y experimentaba ya sea con palomas o con ratas, les ponía palancas, les colocaba palanquitas que podían darles alimento o que les daban descargas eléctricas. Y era como hizo algunos experimentos con animales, en este caso, como mencioné, palomas y ratas, en los cuales él pudo observar que incluso las palomas podían generar cierta superstición al jalar una palanca. Ejemplo, estaba dentro de la caja de Skinner la paloma y cada vez que picoteaba un botón, le daba un pedazo de comida. La paloma, al estar en la caja, hacía varias acciones, pero ella no entendía qué fue lo que le dio la comida. Por lo tanto, la paloma empezaba a hacer algunas cosas como aletear o picotear cierta parte o rascarse o hacer otra cosa. Y después Skinner le proporcionaba externamente o un pedazo de alimento. Y es así como la paloma quedó condicionada a que si hacía un aleteo o si hacía o si se rascaba o si hacía algún movimiento en específico, la caja le iba a dar alimento. Entonces Skinner se dio cuenta que la paloma razonaba de cierta forma que al hacer cierta conducta obtenía alimento. Entonces a esto le llamó la superstición de la paloma porque la paloma hacía actitudes que no tenían que ver, pero las hacía para conseguir el alimento. Por lo tanto, él llegó a concluir que en los humanos también podría llegar a ser lo mismo. Hacemos cosas creyendo que estas cosas nos van a beneficiar de alguna forma o van a hacer que consigamos algo que queremos. Eso Así es, es, así es. eso es completamente a lo de Pavlov. La crítica que hacía era que el condicionamiento que tenía Pavlov a comparación del que él estaba haciendo era siempre en entornos sumamente controlados. O sea, para que Pavlov hiciera salivar a sus perros, tenía que tenerlos controlados, tocar la campana a cierta hora y hacer todo eso. Pero Skinner se dio cuenta que las palomas y las ratas aprendían por sí mismas y que si esto aplicaba en ellas, podría aplicar en humanos y que nosotros también deberíamos tener como otra forma de aprender y que no simplemente debería ser como muy controlado, sino que debería haber contingencias y el entorno nos debería dar refuerzos o castigos que alimentaban las supersticiones y al mismo tiempo no reflejaba el método de aprendizaje que podría haber. En pocas palabras, el- los experimentos de Pavlov eran demasiado controlados y no presentaban todas las contingencias que podría haber en en una circunstancia externa en la cual también nosotros aprendemos. Nosotros aprendemos en circunstancias externas el cómo comportarnos, el cómo conseguir cosas, cómo conseguir alimento, cómo conseguir otros beneficios y por lo tanto debería ampliarse no solo a un laboratorio, sino a otros contextos para saber qué es lo que podemos aprender y cómo nos podemos condicionar incluso nosotros. Esa es la principal diferencia con el condicionamiento clásico que enseñan en las universidades al condicionamiento operante. A partir de que surge esta gran idea, este gran invento de Skinner, para analizar una conducta dentro de una caja, dentro de un organismo, cómo se comporta y cómo establecer ciertos patrones para generar un aprendizaje, 30 años, pasadito 30 años después, podemos ver que abrió un sinfín de puertas para analizar la conducta de las personas, analizar y entender cómo funcionamos ante ciertas cuestiones, cómo estas contingencias se reproducen día a día
nuestra vida, en las acciones que hacemos. 30, imagínense esto, un psicólogo que inventó esa genialidad y 30 años después tenemos en la vida cotidiana su experimento tan palpable. Un coche, un conductor, es la representación topográfica de la caja de Skinner. Desde cómo maneja el cambio de velocidades, cómo aprenden los señalamientos, cómo se guía por un patrón de contingencias, cómo establece reglas por moldeamiento, cómo hace un feedback, cómo hay dispositivos para operar, para mover ciertas cuestiones y obtener ciertas cosas. Imagínense, ustedes van caminando, ven un semáforo, se detienen, ven unas personas avanzando en una dirección y retrocediendo en otra, y ustedes seleccionan por aprendizaje y reforzamiento qué acciones son las pertinentes para acoplarse al ritmo de la vida. Imagínense toda esta gran visión que tuvo todo este experimento, cómo evolucionó al grado de que en nuestra perspectiva, 30 años después de esta situación de su vida, de su fallecimiento, seguimos viendo cómo la caja de Skinner ahora está en el mundo. El impacto genial y grande de esta persona, de Skinner, fue que nos cambió la visión de cómo operamos. Nos cambió la visión de cómo funciona el mundo y tantas miles de aplicaciones que se pueden seguir aplicando. Y bueno, no es muy alejado de la realidad de lo que pasó hace tanto tiempo, cuando Skinner intentó adiestrar palomas para conducir misiles, para que llegaran a cierto punto específico. Imagínense que ahora nosotros somos esas palomas dirigiendo un misil, pero ahora somos humanos dirigiendo un coche. O sea, a tal impacto llegó su visión, su experimentación y el control y el aprendizaje de las contingencias, que ahora se puede reproducir en diferentes escenarios, sin tener que estar en un laboratorio, y se representan de manera natural. Ya no hay que estar en un laboratorio, sino ya se dan de forma natural y ya podemos entenderlas y darles una explicación metódica a través de lo que fundó en aquel entonces la caja de Skinner. Me sentí como rata ahora. Y también como medio paloma por mi mente que no recuerda mucho. En Recuerda fin. picotear bien el cambio de velocidades, Benja. No me lo digas ahorita. Bien. Y si no, también lo podemos ver si no crees que todos estos cambios y cómo nos está invadiendo todo esto del aprendizaje y del condicionamiento, simplemente fíjate en las redes digitales. Solo voy a tomar en este ejemplo a TikTok. ¿Qué es lo que te ofrece TikTok? Te ofrece estímulos en los cuales el estímulo es un video de pocos segundos y vas al siguiente. ¿Qué es lo que te está haciendo? Te está condicionando a tener nuevos estímulos, estímulos y estímulos que te van a dejar enganchado en esa plataforma, en esa red digital, y simplemente está condicionándote a estar ahí más y más tiempo, y sea la que sea la red social que tú quieras, Facebook, YouTube, Instagram, y cualquier red digital trabaja de esa manera para seguirte condicionando, dándote refuerzos para que te quedes más y más tiempo en ella. Entonces, esta es parte de las cosas que se le han hecho a todo lo del condicionamiento. Si tú no crees que el condicionamiento existe o que la psicología es falsa, pues simplemente fíjate en el mundo comercial, en el mundo de el marketing y de las ventas, y verás cómo se han utilizado este tipo de cosas y este tipo de trucos para venderte cosas y hacerte creer que necesitas en vez de decirte que es simplemente un lujo o algo que no necesitas, pero que ahí está, y te hacen creer que lo necesitas. Otra cosa, la famosa cuna de aire, hablando de marketing, las cunas de aire. ¿Qué es una cuna de aire? La cuna de aire es una cuna que creó el mismo Skinner para ayudar a su esposa a cuidar de sus hijos. ¿Qué es lo que hacían estas cunas? ¿Qué eran las diferentes cunas? Pues era una cuna que tenía cristal. eh, es una, ¿cómo decirlo? Una, no podría compararlo con una caja de Skinner porque no le da descargas eléctricas a los bebés. Pero Ujú. es una cuna toda tapada con un lado de cristal en la cual el niño podía regular incluso la temperatura y el aire acondicionado si necesitaba para que el mismo niño tuviera cierta independencia desde pequeño y aprendiera a ser independiente desde pequeño
y pudiera satisfacer sus necesidades sin tener que la madre o el padre estar ahí cerca de él cuidándolo todo el tiempo. Skinner creó estas cunas de aire para ayudar a su esposa a criar a su hijo y tener más tiempo ellos dos, pero lamentablemente esto ha sido crítica porque lo tacharon de inhumano, a pesar de que al parecer las pruebas decían que era una cuna muy eficaz que ayudaba al niño a ser independiente e incluso algunas empresas decidieron contratar o por lo menos tener ¿cómo se diría? La patente. La patente para poder vender cajas de, o más bien cunas de aire, y las cunas de aire se vendieron en algún momento. Obviamente, para quienes escuchen esto, puede que les suene un poco inhumano el abandonar tal vez a sus hijos en una cuna, pero la cuna estaba diseñada para que el niño se volviera independiente, para que controlara su calor, bueno, la temperatura interna y al mismo tiempo también para que le diera cierto alimentación, para que le diera alimento y cualquier momento. Entonces, era una cuna que se preocupaba por el bebé cuando los papás, ambos, no podían hacer nada por él o estaban ocupados para él. Entonces, esto les ayudaba a ser más independientes, pero obviamente, como ustedes pensarán, muchos pensaron que era demasiado antihumano, deshumanizado, y esto generó bastantes rumores. ¿Nos puedes hablar de los rumores que crearon, Miguel? Antes, también a agregar a lo que ya nos habías escrito, que también contaba como con un suelo, un piso confortable para que la niña pudiera estar caminando descalza y así pudiera desarrollar esta parte sensoriomotriz a través del tacto con los pies. Y imagínense que tenía una base donde el niño se paraba, pero rotaba como con rodillos y esto facilitaba que se pudieran cambiar de una forma más práctica las sábanas mojadas. Básicamente, como bien lo dijo Benja, como bien lo dijiste, era un entorno artificial, pero seguro para que un niño pudiera desarrollarse, experimentar y estar un tiempo. Y un dato curioso es que se estima que se llegaron a vender aproximadamente unas 300, o sea, quiere decir que aproximadamente unos 300 niños fueron criados con ellas. Y según los reportes que decían que los padres la consideraban que era una cuna muy superior a las que existían en los estándares de esa época. Hablamos de un artículo de 1995 por ahí. Pero bueno, los mitos, como bien lo decía Benja, pues si bien hay una realidad, que la realidad era un entorno muy seguro y que Skinner nunca dejó de criar de manera amorosa y cariñosa a su hija, porque la sacaban, jugaban con ella, pasaban tiempo, es decir, no la abandonaban ahí. Lo que hizo el medio de comunicación o los rumores eran que esta cuna era una caja de Skinner más y que lo que se proponía verdaderamente con esta cuna era más que generar un entorno seguro y una forma más fácil y práctica de criar y cuidar a su hija, era que estaba experimentando con su hija así como experimentaba con ratas y palomas. El efecto de esto es que la gente lo empezó a divulgar. A todo esto la niña o su hija se llamaba Débora. Y fue de tal magnitud el mito que decían que incluso Débora llegó a desarrollar un trastorno psicótico por ser tratada de esta forma de crianza en experimentación y que incluso se suicidó, que incluso llegó a demandar a su padre por los atroces experimentos y cosas así. Sin embargo, años más tarde, Deborah Skinner Busan declaró oficialmente que esto era completamente mentira. Tal cual, Débora dijo que su padre jamás experimentó con ella, que ella no se suicidó, que al contrario, Skinner fue un padre muy devoto, amoroso y que en ningún momento lo utilizó como conejillo de indias para ningún experimento. Y esto se publicó en un diario inglés que se llamaba The Guardian en el 2004, de hecho no llevaba tanto tiempo. Pero fue muy curiosa cómo este estado de propagación que a través de un mito se creyó que esta cuna, que yo creo que si no hubiera sido el mito hubiera sido un invento genial, hubiera revolucionado la forma de crianza y las cunas de aquella época, pero los mitos pues no lo permitieron. Y por ahí también, como un dato extra, leí que parte de estos mitos era precisamente porque las empresas de las cunas o las que fabricaban cunas no querían que este invento arruinara sus ventas. Entonces fue
Se dice, o por ahí sí estaba escrito, que fue la razón de por cuál decidieron distribuir este mito de la cuna de Skinner, porque era tan buen invento que temían que afectara a la venta de las demás cunas comerciales. Así que ahí lo tienen. Tenemos una cuna que no se hizo, algo así como lo que pasó con Tesla, que quería electricidad para todos, pero que las compañías de electricidad no querían que hubiera electricidad gratis para todos, porque si no, ¿dónde estaría su negocio? Así O al es. menos eso dicen. Entonces, tenemos una cuna que se creó, que también hay que tomar en cuenta, quién sabe en qué precio estaba en ese momento, porque estamos hablando de los años 50, estamos hablando de después de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, hubo crisis después de eso. Entonces, no sabemos, no hemos encontrado el artículo de cuánto costaba en esa época una cuna de Skinner. Tal vez incluso era demasiado caro producirlas, porque también, quién sabe el costo, el mantenimiento de las cunas. Ujú. Y pues, si de hecho vamos a tomar un ejemplo aquí de nuestra universidad, solo hay una caja de Skinner y no han hecho más porque el profesor que la creó hizo la réplica aquí en la universidad, pues sí se gastó bastante dinero en recrear una caja de Skinner. Pues quién sabe cuánto estaría en ese momento también recrear una cuna o una caja. Entonces, démosle el post de la duda de a ver cuánto costaría crear una caja de Skinner. No sé cuánto esté en Estados Unidos ahorita una, si todavía la sigan usando, lo más seguro es que sí. Ajá, si todavía las Pero, produzcan. ajá, pero pues veamos en cuánto, porque por ejemplo, si tú estás planeando aquí estudiar en la Universidad del Estado, que estamos aquí, solo vas a encontrar una caja de Skinner. Y eso solo con un profesor, si es que no la han vendido ya. Entonces, hay que tomar en cuenta esos factores económicos y los intereses también de las universidades. En fin. Ok, otro dato curioso de Skinner que la verdad es que yo no lo conocía y parece ser muy poco conocido porque también Skinner ya no desarrolló más sobre esta vertiente, es que en algún punto Skinner analizó, investigó una parte como, ¿cómo decirlo? Como hoy se dice, proyectiva, como una especie de forma proyectiva, experimental de analizar la conducta que sugería justamente para usos clínicos. Este experimento, esta postura la llamó sumador verbal o ruido blanco para la psiquiatría. ¿Qué era esto del ruido blanco o el sumador verbal? Skinner descubrió que cuando presentan un estímulo auditivo que no tenga ninguna oración, ninguna palabra, pero que sea muy repetitivo, supongamos que todo el tiempo estás escuchando o, u, a, i, o, u, i, a, o, i, a, o, i, a. Llega un punto, o así lo decía Skinner, en que el sujeto mismo empieza a interpretar o darle una estructura al sonido y empieza a escuchar palabras o frases que si lo pensamos es básicamente como una prueba proyectiva. Imagínense el test de Rorschach, que ese test súper conocido de manchas de tinta, y te dicen, ¿qué es lo que ves aquí? Skinner lo refería incluso como una huella de tinta verbal o auditiva. Entonces lo que hacía Skinner era básicamente poner este ruido auditivo y dejar que las personas después de un tiempo identificaran frases u oraciones. Había un contenido verbal del habla o del discurso normal del sujeto y el habla del sumador, que era lo que atribuía el sujeto, que generalmente la respuesta revelaba vulnerabilidades y asuntos que le preocupaban o ocupaban a un individuo. Como casos extremos que encontré por acá en un artículo donde mencionaba el paranoico, por ejemplo, que escucha críticas de sí mismo, o el místico que escucha voces de otro mundo, son casos extremos de estos fenómenos tan familiares, ¿no? E incluso en una anécdota del propio Skinner decía que cuando se encontraba en su laboratorio, en un laboratorio de biología, cuando iba a hacer experimentos en su caja de Skinner con ratas, él todavía trabajaba con motores de circuito que generaban un ruido por la corriente eléctrica que escuchaba. Entonces era un ruido con una métrica fija que daba como un di, da, di, da, di, da, di, da, di, da. Y de repente él mismo dice que escuchó en su mente
que ese ruido empezaba a tener un orden y que decía, you will never get out, you will never get out. Tú nunca saldrás, tú nunca saldrás. Y lo dice así, una respuesta imitativa continua había unido sus fuerzas a una respuesta latente que atribuía a un origen bastante obvio. Me encontraba prisionero en mi laboratorio en un día maravilloso. Entonces, básicamente lo que nos decía, o el ejemplo que planteó Skinner con esto, es que básicamente esta huella verbal era una propia interpretación de la vivencia del sujeto y representaba o externaba aquí factores que le preocupaban, que le fueran significantes, que le incomodaban. Lo relevante de toda esta huella que dejó Skinner con este experimento del sumador verbal era que estas posturas posteriormente se estudiaron y facilitaron el análisis psiquiátrico en casos clínicos, porque era mucho más fácil llevarlo en laboratorios con estímulos directos y analizar la conducta del individuo. Y creo que este es otro ejemplo más de la postura misma que tenía Skinner. La conducta, bien, si antes se creían que eran como eventos privados o eventos que no se podían analizar, como pensamientos, toda esta parte Skinner en su propia perspectiva le empezaba a dar un campo de análisis a estos conjuntos de palabras, ideaciones, mentalidades que escuchamos, que formamos en nuestra mente, pero que no dejan de ser parte de un patrón de conductual, de una respuesta de las contingencias, de los fenómenos o estímulos que nos afectan de una manera física, una manera externa y que nosotros procesamos de alguna forma. Y bueno, vamos ya entonces a hablar sobre las aportaciones de Skinner tal cual que te enseñan por todas partes, que es prácticamente el condicionamiento operante. Pero pues tenemos estas cosas que Skinner prácticamente nos está explicando que muchas cosas de las cosas paranormales al final pueden ser deformaciones de un estímulo que está presente todo el tiempo. En cuanto a al condicionamiento operante, ¿qué es el condicionamiento operante? Pues simplemente está, como lo hacía con Pablo, hay un estímulo, está una respuesta y después de esa respuesta hay una consecuencia. Ajá. ¿Qué es lo que Ujú. buscamos con ello? Es buscar un refuerzo o que esta consecuencia y esta respuesta se incremente ya sea de calidad o de número de veces que se vuelve a presentar. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer es seguir repitiendo la respuesta y, por ejemplo, en este caso, podríamos hacer los refuerzos. Vamos a hablar sobre refuerzos y castigos. Aquí hay una cosa muy interesante. La gente siempre confunde castigos con refuerzos negativos. Ajá, eso pasaba en la facultad y pasa siempre en todas partes. ¿Qué es un castigo? Un castigo es darle al organismo un estímulo aversivo después de que hizo una conducta que queremos extinguir. ¿Qué es una conducta a extinguir? Una conducta que ya no queremos que se vuelva a repetir, ¿ok? Cuando se dice extinta, cuando ya no se repite esa conducta. Entonces, el castigo lo que busca es extinguir las conductas. Por lo tanto, si tú quieres que un niño deje de tomar cosas prestadas, o más bien sin tomar las cosas que no son suyas, uno de los famosos castigos es darle la nalgada o que no mienta, o que mienta, que deje de mentir. No quiero que el niño mienta. Pues el famoso castigo de la nalgada es la chancla, lo que tú quieras, ¿no? Lo que cada quien haya vivido. Ese es el castigo. Pero hay dos tipos de castigo, el castigo positivo y el castigo negativo. Entonces, el castigo positivo sería este de la chancla porque le estás dando algo aversivo, que es un golpe, una nalgada al niño. Si nos vamos a un castigo negativo, sería quitarle una cosa que le gusta. Por ejemplo, estás mintiéndome, ya no vas a jugar videojuegos. Le estás quitando algo que le gusta al niño y por lo tanto es un castigo negativo. Ujú. Tenemos castigo positivo y castigo negativo. Que no se confundan con los refuerzos. Vamos a ver ahora qué es un refuerzo. El refuerzo hace que la conducta se repita o se mantenga. Por lo tanto, el refuerzo positivo es darle al niño algo que le guste. Por ejemplo, termina su tarea, le das un caramelo que le gusta porque terminó su tarea. Hizo sus deberes, le das un caramelo porque hizo sus deberes. Esa es la recompensa que le da. Eso es un refuerzo positivo. ¿Qué es un refuerzo negativo? El refuerzo negativo es quitarle algo adversivo al niño que no quiere, pero que sí, algo que sí hizo bien. Por ejemplo, terminó la tarea. Ah, ok, pues hoy no te bañas. ¿No te gusta que te bañes? ¿No te gusta bañarte? Ok, el día de hoy no te bañas. Y ese es un refuerzo negativo. Le quitas algo que le es aversivo al niño. Entonces estamos hablando que estas cosas, tanto refuerzos como castigos, ayudan a reforzar
las conductas que queremos que se mantengan o que se extingan. Entonces, lo que hace Skinner en la caja de Skinner y en otras partes es hacer que estas conductas se vayan repitiendo, se vayan reforzando. Y para eso también tenemos los programas fijos y de intervalos, si no mal recuerdo. ¿Me Ajá, puedes tenemos corregir? refuerzo continuo, tenemos programa de frecuencia fija, tenemos programa de intervalo fijo y un programa variable. ¿Quieres decir alguno de ellos, Miguel? Claro, el refuerzo continuo es básicamente el escenario original en el que, no sé, la rata o la paloma pues una palanca e inmediatamente tenían el reforzador o la bolita de comida. Eso es un refuerzo continuo porque inmediatamente que tú estás haciendo una acción determinada es reforzado. Como lo decía Benja, si el niño acaba la tarea, siempre le doy un dulce. Cada que acaba una tarea le doy un dulce. Acaba la tarea le doy un dulce. Después está el de fijo, de frecuencia fija, en el cual cada cierto tiempo se le da la recompensa a la persona. Por ejemplo, en la caja de Skinner, lo que hacía era darle de alimento cada cierto tiempo a las palomas. Entonces, ahí tenías que cada 10 segundos le soltaba un poco de alimento y la paloma comía. Pasaban 10 segundos y volvía a soltar el alimento y la paloma comía. Pasaban otros 10 segundos y volvía a repetirse. Entonces, ¿qué es lo que generaba? Que la paloma empezaba a hacer algunas conductas que creían que era lo que provocaba que se le diera el alimento, lo que les decía anterior, la superstición de la paloma. Entonces, se le proporcionaba la comida de manera temporal, fija, cada 10 segundos, pero la paloma creía que era algo que ella hacía lo que le daba el alimento, ya sea rascarse, dar vueltas hacia la izquierda, dar vueltas hacia la derecha, dar cierto número de vueltas y recibía la comida. Entonces, ahí se creaba un condicionamiento en la paloma. Así es entonces ese intervalo fijo. Lo característico de aquí, en resumen, es que no importa las veces que tú generes la conducta, vas a recibir el reforzador o la recompensa hasta que se cumpla el tiempo determinado. Supongamos 20 segundos, un minuto, etcétera. Hagas o no hagas, cada 20 o un minuto lo que establezcas, te va a dar el reforzador. Luego sigue el de frecuencia fija. Este es dependiendo del número de veces de ejecución que tú hagas. A diferencia del otro que es por tiempo, este es por el número de ejecuciones. Si yo lo hago en un intervalo fijo de cada 3, cada 5, cada 7, se me va recompensando. Aquí ya no depende si me tardo 20 segundos o nada, sino que establecemos que cada 3 o cada 5 o cada 10 veces que hagas la acción, te vamos a dar una recompensa. Por ejemplo, no sé, yo estoy acomodando una estantería, si meto un libro no me dan nada, si meto dos no, si acomodo tres, de repente me dan una galleta. Meto otro libro, no pasa nada. Meto otro, no pasa nada. Hasta otra vez el tercero me vuelven a dar una recompensa. Y entonces aprendo ahí que un número determinado de acciones me da una recompensa. Luego tenemos el de intervalos, que podría ser de diferente forma, que puede ser que la recompensa se dé en diferentes tiempos aleatorios. Por ejemplo, que se dé a los 2 segundos, después 4 segundos después 6 segundos después otra vez a los 3 segundos, después a los 5. Y entonces, esto también crearía un cierto comportamiento que podría incluso llegar a ser más adictivo, que también podría combinarse con el de actos. Por ejemplo, si tú le das una recompensa al ratón que jala la palanca 2 veces, le das la recompensa. Después, hasta que jale la palanca 5 veces, después hasta que lo vuelva a jalar otras 2 veces, y así aleatoriamente, vas a hacer que la conducta de jalar la palanca se vuelva más, ¿cómo poderlo decir? Se me fue la palabra. Más, que permanezca más. La rata va a reaccionar de tal forma que eh, se va a volver más fácil y más rápida que jale la palanca porque no sabe en qué momento le van a dar la recompensa. Sabe que el jalar la palanca le va a dar la recompensa, pero no sabe en qué momento. Por lo tanto, el jalar la palanca se le va a volver una prioridad porque en algún momento sabe que le va a dar la recompensa el alimento y por lo tanto el, la conducta de jalar la palanca se va a permanecer más tiempo y se va a fijar más rápidamente. Así es. Uno de los ejemplos más clásicos que tenemos aquí de estos programas variables es las redes sociales. Tu reforzador son los likes o los comentarios, ¿no? Subes una foto y no sabes cuántos likes o cuántos comentarios vas a tener.
pero en alguna foto vas a tener 10, en alguna foto vas a tener 50, a veces menos, a veces más, pero es tan significativo o tan variable que lo sigues intentando hasta obtener más y más. Lo curioso es que como no sabes cuántas veces van a ser, se vuelve más atrayente, porque si en la primera obtuviste 10 y en la segunda 5, sigues queriendo 10 o más, pero si en la tercera obtuviste 12, se refuerza aún más, porque ya no fueron 10, ya fueron 12. El problema de esto es que como es tan variable, en la décima puedes obtener solo uno, pero en la número 20 puedes obtener a lo mejor 15. Y esto te va incrementando, incrementando, incrementando. Lo bueno de aquí es que como tal no se extingan los reforzadores. Por ejemplo, en las redes sociales no se extinguen nunca los reforzadores. Al contrario, puedes incrementarlos y si en un momento reducen, ya está tan, ¿cómo decirlo?, tan aprendida esta conducta que busca siempre incrementar, incrementar, incrementar. Porque si en algún momento se eliminaran o se erradicaran todos los reforzadores, es decir, que ya nadie volviera a darle like, que ya nadie te comentara, lo curioso o lo que pasaría seguramente aquí es que se extinguiría la conducta, porque esa es otra característica. Si en algún punto se deja de reforzar una conducta, se puede extinguir. Exactamente. Otro ejemplo que tenemos, y si tú eres gamer, vas a hacer el LOL, el famoso LOL, League of Legends. ¿Por qué meto a League of Legends en esto? Porque tú no sabes con qué personajes te van a salir los contrarios, no sabes cuánto tiempo va a durar la partida, no sabes cuál va a ser el resultado, si vas a ganar o vas a perder. Entonces ahí tienes la variable. Vas a perder, vas a ganar, con qué personajes te vas a tocar enfrentar, y esa es es tan variable que provoca hasta cierto momento la adicción. Skinner en un momento logró hacer que sus ratas jalaran palanca 192 veces sin que se aburrieran de jalar la palanca. ¿Ok? Entonces, imagínate qué es lo que debe de ser que no sabes cuál va a ser la recompensa ni cuándo te la van a dar, que incluso podría generar incluso tal vez una tipo adicción que hizo que la rata, por más que no le diera alimento durante 100 veces que jalara, siguió y siguió y siguió hasta que le dio alimento hasta 192 veces y después le siguió. Entonces, imagínense cómo puede ser esto aplicado en redes sociales, en marketing, en videojuegos, en cine, en alimentos, etcétera. Pues otra parte de esta aportación a través de todos estos experimentos, pues fue la cuestión del modelado, básicamente, Mm. que pues era un método de aproximaciones sucesivas. El modelado, en palabras muy breves y simples, bueno, consiste en que tú refuerzas un comportamiento, solo vagamente, pero si el comportamiento es similar al deseado. Como cuando te enseñan no sé, a construir algo o a escribir. ¿Recuerdan esa? Bueno, yo lo viví, no sé si todos lo vivieron, pero recuerdan que en el kinder nos ponían a hacer plan, o en la primaria nos ponían a hacer planas y planas y planas y planas de letras. Sí. Y pues al principio no te salía, ¿no? Así como, ay, pues una medio bolita, una medio esto. La calificación o el reconocimiento se volvía este reforzador. ¿Va a salir bien? Ah, qué bien lo haces, muy bien. Ahora como ya te medio salió, tienes un 7. Ahora como ya te sale mejor, tienes un 8 de calificación, por decir algo. Ahora que ya lo haces bien, tienes un 9. Ahora que lo perfeccionaste, tienes un 10. Pero son pequeñas recompensas que van dirigiendo la conducta para que se llegue a la conducta ideal deseada. Es decir, que tú sepas escribir correctamente la letra A, la letra B, la letra C, la letra D, etcétera. Entonces, parte de este modelado quizá puede ser como aprendimos a escribir, chorro de repeticiones, que puede ser desde que tu mamá que te felicita, tu mamá que ya no te arrancó la hoja, la maestra que te dio un dulce, la maestra que te felicita, la calificación buena que obtienes por empezar a aproximarte a la conducta deseada. Entonces, eso es un esquema de modelado Moldeamiento. muy sencillo. Ah, Ujú. exactamente. Y que también a través de este método, pues también se desarrolló posteriormente por Joseph Watt lo que se llamó desensibilización sistemática, que es básicamente lo mismo, un sistema a través de reforzadores castigos. Exactamente. Y si no, un ejemplo más sencillo, ir al baño. ¿Cómo aprendiste a dejar el pañal para ir al baño? Simplemente se te fue acercando, se te fue cambiando el pañal por calzoncillo, que avisaras cuando
tuvieras ganas de ir al baño, los regaños y refuerzos que tuviste, también los castigos que tuviste por hacerte del baño cuando eras pequeño, el momento de avisar, de ir y al final llegar a la taza y que tú pudieras hacer del baño tú solo. Eso simplemente es también un moldeamiento de la conducta que todos hacemos. Entonces, así de sencillo. Y pues, ¿qué decir más? Que Skinner no se quedó con sus ganas de escribir libros, escribió muchos, muchos libros, entre ellos una novela que se llama Walden 2, donde aplica sus conocimientos de condicionamiento y todo en una utopía donde sería todo más sencillo, por así decirlo. Y pues, libros. Uf. Miguel, ¿cuántos libros hizo? Ay, pues, por decir algunos rápido, tenemos 3 autobiografías, tenemos Ciencia y Conducta, Conducta Verbal, Contingencias de Reforzamiento, el análisis conductual, la conducta de los organismos, más allá de la libertad y la dignidad, donde Skinner se mete en estos aparatos morales de la sociedad, reflexiones sobre conductismo, registros acumulativos, tecnología de la enseñanza, el Walden 2, disfrutar de la vejez, ética y sociedad en el pensamiento. Ok. eh, no sé si esto pase con todos los que estudian psicología en otras partes, pero por ejemplo en nuestra universidad, Skinner estaba casi vetado, casi no conocías, no se hablaba de Skinner, pero pues aquí tienen algunos de los libros. Aquí en México, la que trabajaba más los libros de Skinner era Trillas. Lamentablemente, a los últimos 2 años que yo estuve buscando libros de Skinner, solo los manejaba, solo manejaba el de reflexiones de conductismo, porque creo que todos los demás ya los dejaron de vender. ¿Por qué? No tengo idea, pero los puedes buscar por Mercado Libre o por Amazon. Ahí tienes el montón de libros. Walden 2, Conducta Verbal, que fue el último libro que escribió, si no me recuerdo. La conducta de los organismos, conducta humana también está, ¿no? Ahí tienes. Ciencia y Conducta Humana. Que son los que les recomiendo leer si quieren empezar a estudiar con Skinner. ¿Y algo más, Miguel? Pues nada, esto fue un breve boceto. Hay mucho que leer, de hecho, de él para que podamos entender un poquito más, pero este es como un encuadre muy general de Skinner. Un hombre genial, genio en la psicología, por así decirlo, inventor, escritor, con un nuevo panorama para su época de lo que es la psicología y que dejó unas bases, unos cimientos tremendos para entender lo que es la conducta. Por acá contamos digitalmente con sus autobiografías y con algunos libros Ujú. por acá. Si les interesa alguno y lo tenemos, pues contáctense con nosotros y seguramente veremos la forma de compartírselos. Como siempre, pues el conocimiento es para compartir. Como siempre también les hemos dicho que ahorita son difíciles de conseguir en físico, por lo menos aquí en México yo no los he conseguido, ni siquiera en la feria del libro. Y es muy triste que vayas a una librería y la parte de psicología esté llena de autoayuda Ah, o ya sé. de Freud o de psicoanálisis. Entonces es muy triste que esté eso. Cuando hay muchos autores que han estado trabajando en laboratorios, hay también, si pueden investigar sobre los videos, sobre los juegos de palomas, sobre cómo entrenó las palomas para los misiles o cosas así, son muy interesantes. Y pues sin nada más que agregar, nos estamos despidiendo y nos estamos viendo en el siguiente episodio. Claro que sí, hasta luego, que tengan buena noche. O buen día, dependiendo de la hora que nos estén escuchando. Hasta Sí, sí. luego. Hasta luego.